Muy buen día, gracias por estar aquí, o buenas tardes o buenas noches, no sé en verdad en qué momento estás viendo el video. En el día de hoy tenemos un objetivo bien elemental, que es el de realizar un pequeño entrenamiento sobre lo que es la fijación occipito-cervical, como método de introducción específico del sistema de Precision Spine, Reform POCT. En el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la patología occipito-cervical y la fijación como tal. Consideraciones técnicas y anatómicas, vamos a hablar del sistema Reform POCT de manera clara, concisa y precisa. Veremos la técnica quirúrgica general de cualquier abordaje occipito-cervical y los puntos clave de venta o Key Selling Points. Destacar que la inestabilidad del occipital y la columna cervical superior son condiciones patológicas que pueden amenazar la vida debido a la importancia de las estructuras anatómicas que pasan del cerebro y comunican con la médula espinal como son el bulbo y el puente. Las causas principales de estas inestabilidades son malformaciones congénitas, enfermedades degenerativas, infecciones, artritis reumatoidea, traumas y tumores. Para estos casos, la fijación posterior es la opción más utilizada. Históricamente se han usado simplemente los injertos óseos, pero desde el método de alambre y barras y la posterior utilización de las placas occipitales se ha demostrado que una fijación rígida confiere al paciente estabilidad inmediata, además de una buena tasa de fusión de un 80 a un 100%. Hay ciertas complicaciones de este sistema que pueden ser el aflojamiento de un tornillo, fallo de implante o las lesiones durales que son menores de un 4.2%. Aún así sigue siendo una opción muy importante y de gran utilidad en el manejo de la inestabilidad occipito-cervical. Es una técnica bien demandante para el cirujano, ya que la región occipital es una región bien delicada al momento de abordarla con tornillos, ya que automáticamente penetramos la corteza interna del occipital. Llegamos a nada más y nada menos que a la bóveda craneana. Por eso hay que tomar en cuenta la densidad ósea de este hueso, así como la cobertura de piel que está sobre esta área, recordando que la cantidad de tejido graso es mínima, al mismo tiempo que respetamos los principios biomecánicos de la fijación occipital. En estos casos debería evaluarse si es conveniente una fijación occipito-cervical, cervical alta, una fijación cervical combinada anterior y posterior, y otras variedades más. Una de las partes de estudio más cuestionadas es dónde podemos poner tornillos en la parte occipital del cráneo. Hay varios estudios bien interesantes que hacen un análisis de densidad morfológica en estos pacientes. Voy a poner esto en pausa un momento hasta que el teléfono pare. Pues como decía, estaba llamando Guillermina Germán. Es una de las partes de estudios en las cuales se han enfocado recientemente el manejo de la fijación occipital. ¿Dónde podemos poner tornillos? En este estudio morfológico, este grupo de científicos decidieron dividir la parte occipital en 4 cuadrantes, más A más B, más A menos B, menos A menos B y menos A más B, dependiendo del cruce de los ejes. Y luego de hacer esta división, llegaron a la conclusión que la parte más segura o de masa más abundante para colocar tornillos de un mínimo de 8 milímetros era esa parte en la cual se muestran acá ese rombo dentro de la línea nucal superior y la protuberancia occipital posterior. Entonces, asimismo, otro estudio que lo que hace es que divide la parte occipital con un corte sagital y un corte axial, diciendo los diferentes niveles que hay a partir de la protuberancia occipital externa hacia abajo, hacia el foramen magno, y en un corte axial de la parte media hacia la izquierda y la derecha en diferentes niveles con cortes de 1 centímetro entre cada uno. Como pueden ver en la tabla modificada de la izquierda, verán que en el nivel 0, que corresponde acá, protuberancia occipital externa, comparando con el nivel mediano, que es el nivel céntrico, la medida promedio de densidad en los hombres es de 17.5 y en las mujeres de 15.3. O sea que tornillos de hasta 12 milímetros en teoría serían de colocación segura en este nivel. Sin embargo, muchos estudios lo que hablan es de la colocación segura de tornillos de hasta 8 milímetros, viendo que en los niveles L2, R1 y R2, que serían L1, L2, R1 y R2, podemos colocar tornillos al nivel 0 en un corte sagital de hasta 8 milímetros, 13 y 9 en el caso del R2. Si vamos bajando nivel L1, nivel L2, podemos ver que la densidad ósea empieza a disminuir considerablemente, 9.9, 6.3, 7.3, 5.3. Y en el lado derecho del paciente
vamos a tener entonces que la misma baja 10.6, 6.5. O sea que si tomamos en cuenta línea media y desplazamos a derecha o izquierda, la zona más segura sería 1 centímetro a ambos lados de la línea media, disminuyendo entonces el nivel 0, el nivel L1 y L2 también. Vamos a continuar entonces acá. Este diagrama entonces lo que hace es tomar estudios diferentes, tres estudios diferentes que son 1, 2 y 3, y llegan entonces a esta zona de seguridad en la cual dicen, miren, este triángulo modificado podemos colocar en esta zona tornillos de hasta 8 milímetros de manera segura. O sea que tenemos que tomar en cuenta para la colocación de tornillos en la parte occipital los diferentes landmarks que nos van a hacer posible la colocación de una manera bien segura. Hay que destacar que estos landmarks lo vamos a ver un poquito más adelante en la técnica quirúrgica. Por ahora vamos a enfocarnos un poquito en la parte técnica del sistema Reform POCT. Entonces el mismo es un agregado. Bueno, el sistema Reform POCT es un sistema nuevo diseñado por Precision Spine que reemplaza el Mini S-Lock, que es exclusivamente un sistema cervical posterior con la combinación de los ganchos, los dominoes, los conectores laterales y la extensión en la parte torácica con las barras de transición. El Reform POCT incluye, además de todo esto que ya tenemos, un sistema de placas occipitales y tornillos de C1 de trazado parcial. Pero en este caso lo que haremos es agregar la placa occipital al sistema Mini S-Lock que ya tenemos. Entonces la placa como tal viene en dos configuraciones, una configuración en Y y una configuración en A. Esta es la configuración en Y, obviamente por su forma morfológica. Esta es la configuración en A. Ambos con la oferta de tornillos de línea media, que como ya mencioné, es la parte más segura de colocación de un tornillo por la densidad ósea del occipital. Una de las ventajas que tiene el sistema es que estos tulipanes para las barras se desplazan hasta 10 milímetros de un lado a otro lateralmente. Y el tulipán al mismo tiempo tiene una angulación cefalocaudal de 30 grados en total, 15 hacia arriba y 15 hacia abajo, lo cual da flexibilidad al momento de colocar la barra. No tener necesariamente que seguir moldeando una barra, sino desplazando simplemente el tulipán. Otra opción que nos da la placa, todas, es que tienen zonas de contour, zonas de moldeo, para poder modificar la anatomía de la placa y que de esta manera caiga más adosada al cráneo del paciente. Como ya mencioné entonces, tenemos una configuración en Y y una configuración en A. Las mismas van a venir pequeña, mediana y grande. 25 a 35 milímetros, 32 a 42 y 40 a 45 milímetros. Los tornillos vamos a tener dos variedades. Vamos a tener 4.5 y 5.25 con incrementos de 6 a 16 milímetros de 2 en 2. Todos van a tener una punta Roma, obviamente, y la angulación de inserción va a permitirnos que sea de más o menos 10 grados de angulación. También titanio, bien elemental el sistema. Van a utilizar un hexalobe, no un hexagonal, sino un hexalobe de T15, el atornillador. Entonces el sistema cuenta con dobladores de placa para las zonas de moldeo. Por el momento vamos a estar utilizando los dobladores de placa del sistema de ITS. Y en estas zonas de moldeo es que la placa puede ser modificada para de esa manera adosarse de manera más anatómica al cráneo del paciente. Al igual que una placa de trauma, debe colocarse el doblador de placa no sobre el punto de moldeo, sino en sus laterales. Entonces, este instrumento es importantísimo que lo vean. Se llama insertador de placa todo en uno. Al cerrar las orejas de tijera, el mismo se introduce en cualquier orificio de la placa y permite ajustar, colocar la placa en el sitio de colocación, ajustar el tamaño de la penetración tanto del atornillador como del machuelo como del tornillo, taladrar, machuelear y por el mismo insertador colocar todos los tornillos que el médico desee. O sea que se puede utilizar como colocador del primer tornillo en línea media, luego se puede retirar y hacer freehand. Pero la ventaja que da este insertador es que te permite definir la altura o profundidad que deseas y por ahí mismo taladrar, machuelear e insertar el tornillo. Este es un diagrama de la imagen del insertador todo en uno. Se engancha en el orificio y es sumamente seguro. Estos son los instrumentos. Vamos a tener instrumentos rectos e instrumentos angulados con el UV joint o la articulación V.
Los mismos van a ser en la variedad de mecha, machuelo y atornillador, y van a permitir colocar los tornillos de la línea media de una manera cómoda y sencilla. Todos pasan a través del insertador todo en uno. Este es el doblador de barra. La ventaja que tenemos con Precision Spine es que ellos venden la barra ya predobladas. Estaremos utilizando el doblador convencional del sistema cervical posterior para el mismo. Entonces, este es un listado de los instrumentos que tenemos. Destacar que sí tenemos un mango de torque para las tuercas que sujetan la barra. Destacar que las tuercas de la placa occipital, las que se colocan sobre la barra, son diferentes a las tuercas del sistema cervical convencional, cervical posterior. Por ende, deben tenerse siempre en cuenta. Son un poquito más brillantes y estarán separadas siempre en la bandeja. Este sería como se organizaría el sistema en la bandeja nativa. Como les mencioné, vamos a estar agregando los instrumentos al sistema Mini-S-Log. Ya quizás en un futuro podamos adquirir el sistema completo de Reform P. Pero trabajaremos con el sistema adicionado a Mini-S-Log. Entonces, la técnica quirúrgica es bien elemental. Estos son los landmarks externos, la protuberancia occipital externa, foramen magno. Vamos a tener entonces internamente la cresta occipital interna. Como podrán ver, este es el punto de máxima densidad ósea y por eso se recomienda siempre que se pongan tornillos de línea media y externamente empezar a disminuir la densidad ósea. Entonces la línea nucal superior va a ser un punto de referencia importante. Se recomienda que no se coloquen por encima de la protuberancia occipital externa las placas, ya que hay poca cobertura de piel y por eso se recomienda que sea por debajo de este nivel. Una placa occipital idealmente se colocaría de esta forma. Entonces se identifican los landmarks, línea nucal superior, protuberancia occipital externa, foramen magno. A partir de acá se precoloca el template o la placa directamente. Fíjense que se está colocando de la protuberancia occipital externa hacia abajo. Se procede entonces a hacer una demarcación del primer orificio. En nuestro caso podemos colocar el insertador en este orificio y trabajar a partir de acá sin ninguna preocupación. Se mide de 8 a 10 milímetros, se hace un taladreo inicial en la cortical del hueso occipital. Se procede entonces a medir. Al confirmar que no tenemos invasión de la cortical interna, podemos ir haciendo incrementos de 2 en 2 hasta llegar a perforar el hueso, que es lo que recomienda directamente AOSpine. Esta es la técnica quirúrgica propuesta por AOSpine, no directamente de Precision Spine. Recordemos que los tornillos que vamos a utilizar son puntas Roma, por lo cual la preocupación o el miedo de una perforación pueden estar ameliorados, ya que el tornillo no va a ser lesión mayor. Y si hay una perforación, bueno, el tornillo es el mismo tapón del líquido cefalorraquídeo. Una vez se coloca el tornillo inicial, podemos ajustar la placa, doblarla, tiltearla y procedemos entonces con la misma técnica a colocar todos los otros tornillos, siempre empezando de una longitud menor a una mayor. Recomendada por AOSpine, 8 milímetros de profundidad. Una vez se colocan todos los tornillos, podemos proceder entonces a precolocar la barra, medirla, proceder a realizar el corte de la barra y la fijación con las tuercas, manda el libro. Se coloca el crosslink en caso de injerto óseo y ha concluido la cirugía. Dentro de los puntos claves de venta, destacar que una placa de bajo perfil, que al mismo tiempo el insertador todo en uno va a permitir que el cirujano en un solo paso quirúrgico haga el taladreo, macheleo y la colocación del tornillo a través del mismo instrumento. Es completamente compatible con el sistema Mini-S-Log, o sea que es el mismo material, el mismo tipo de titanio, además de la traslación lateral que me va a permitir reajustar la posición de la cabeza del tulipán sin necesariamente tener que modificar o reangular la barra o trabajar los sistemas de tornillos de masa lateral. La angulación cefalocaudal de 30 grados también me va a permitir ajustar la cabeza del tulipán a la barra en el momento de colocar la tuerca, y es un implante que se puede moldear y contornear anatómicamente al paciente. Por último, destacar obviamente lo más importante: está aprobado por la FDA, ISO y CE. Este sistema está disponible, lo tenemos acá. Al ser un sistema interno de Precision Spine, el costo es muchísimo mejor comparativamente con lo que teníamos antes. Y
nos sigue dando lo que es la expansión comercial, el alcanzar nuevos mercados, el poder llevarle implantes de la misma calidad a más pacientes, tener un segmento de mercado, decirle a los cirujanos, miren, en el país tenemos estas dos compañías y este es el único que tiene FDA. Así que nada, déjame ver que no se me pase nada. Del sistema específicamente, bueno, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la pueden hacer. Me estaré enviando la técnica quirúrgica también para que repasen al momento del examen. Así que un placer hablarles un poquito del sistema occipital posterior y su nueva adición de la placa occipital. Pasen muy buen momento del día que tengan.